Desde nuestra propia experiencia pensamos, por ejemplo, que las ciudades están cambiando, eso es un hecho clarísimo. Pero lo interesante no es que está cambiando desde una óptica en la que los expertos son cada vez más expertos, donde las administraciones cada vez gobiernan más, sino todo lo contrario. Es decir, cada vez más nos encontramos con grupos de ciudadanos que están formando colectivos, que están haciendo prácticas que son realmente lo que pensamos que son las ciudades del futuro. Son lugares de cercanía, lugares en donde se pueden desarrollar infinidad de proyectos, lugares en donde pensamos que está realmente esta innovación social que se busca para, por ejemplo, la región del Bajo Llobregat, ¿no? Espacios que pueden ser desde huertos urbanos a talleres de bicicletas que hablan de movilidad, o desde energía o inclusive cuidados, ¿no? Una cosa que es vital para el desarrollo de las ciudades futuras, ¿no?